Pues bueno, si hay algo que de alguna manera este, tenemos que dejar bien en claro es lo que, lo que de alguna manera Dios quiere del matrimonio, ¿verdad? Y ya lo hemos visto, ya vimos la definición bíblica, la hemos estudiado, ya vimos 4 principios fundamentales en los cuales nos basamos para creer que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios instituyó el matrimonio para toda la humanidad, tanto para hijos de Dios como para no hijos de Dios. Es válido todo aquel que va ante un registro civil, ¿verdad? Y se casa de esta manera, siempre y cuando se cumplan los principios bíblicos, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. Y de igual manera, pues creemos que también Dios de alguna forma, como instituye el matrimonio, también no es un Dios de confusión, ¿verdad? No es un Dios que se va a contradecir en ningún momento, ¿verdad? La Biblia tiene contradicciones, ni tampoco va a tener ciertas cuestiones que nos van a llevar a confundirnos más que a aclararnos, porque Dios es luz, ¿verdad? Entonces las tinieblas no pueden cohabitar en él. Y pues eso de alguna manera nos deja a nosotros bien claro, ¿verdad? Que de igual manera el ignorar un principio bíblico no nos va a eximir de la consecuencia que pueda traer el hecho de ignorarlo, ¿verdad? Dios ahora sí que dice la escritura que ya pasó el tiempo de nuestra ignorancia y por lo tanto manda a todos los hombres que nos arrepintamos, ¿verdad? Que nos volvamos a Él y que abandonemos el pecado para vivir una vida en santidad. Él, de alguna manera, el precio que pagó por nosotros es para apartarnos, ¿verdad? Para apartarnos para Él, y por eso dice en su oración el Señor Jesucristo, decía Él, no te pido, Señor, que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Cuando entendemos entonces que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, entonces, y que ya nuestra ciudadanía, a pesar de que podemos decir que somos mexicanos, nuestra ciudadanía ya no está aquí, sino está en los cielos. Entonces ahí es donde empieza a cambiar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces empezamos a entender que nosotros nos rigimos, sí, obviamente por cuestiones aquí en la tierra, pero no es nuestro principal motivo, y realmente hay unos que les llaman estatutos, ¿verdad? En las iglesias, estatutos de fe, en los cuales nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios entonces va a regir nuestra práctica también, ¿verdad? Lo tenemos como nuestra única dice este estatuto que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe, orden y práctica, ¿verdad? Regla de fe, ¿por qué? Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios la que va a regir nuestra fe, y de igual manera va a ser la que va a ordenar nuestra vida, ¿verdad? Y como una única regla de práctica, es decir, que nuestras prácticas, lo que nosotros vamos a practicar, es decir, la forma en que nos vamos a conducir, va a ser basado en este sagrado libro. Y de esa manera, al creer que la Biblia es la palabra de Dios, pues bueno, podemos encontrar, y la palabra de Dios misma habla de sí misma y se interpreta a sí misma, ¿verdad? Es decir, con la misma palabra de Dios podemos entender la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, vamos a hablar acerca de 2 historias que podemos encontrar narradas en la palabra de Dios, como lo es la mujer adúltera, que está representada a través de esta imagen, ¿verdad? De esta mujer que pues está agachadita, ¿verdad? En cuclillas, o está sentada, y una mano que le está lanzando una piedra, ¿verdad? Y del otro lado podemos encontrar representada la mujer samaritana, a través de una mujer que está a un lado de un pozo, ¿verdad? Hablando acerca del pozo de Jacob. Y pues vamos a empezar analizando la historia de la mujer samaritana, y a través de esto vamos a encontrar puntos importantes a destacar. Que lo primero que podemos encontrar, si vamos a Juan capítulo 4, que es donde vamos a meditar rápidamente, en Juan capítulo 4 vamos a poder nosotros encontrar que en primera instancia, para el Señor Jesucristo le era necesario pasar por este lugar. Pero la pregunta es, ¿por qué pasar por Samaria? Si Samaria era un lugar donde los judíos realmente, si nos vamos al contexto ahora histórico de esta historia, en la cual podemos nosotros estudiar, digo, no vamos a profundizar tanto en eso porque no es lo que realmente nos lleva al estudio de la mujer samaritana, pero sin embargo, el Señor Jesucristo sale de Judea,
se va a Galilea, pero le era necesario. Hay algo que cabe recalcar aquí, es la palabra que le era necesario. Dice aquí que le era necesario a él pasar por ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, los judíos regresan del cautiverio en Babilonia, comienzan la reconstrucción del templo y la ciudad. Los habitantes de Samaria se oponen a esta obra de la reconstrucción, que eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 4. Y con el tiempo ellos mismos erigen su templo en Gerizim y disponen también de ejemplares del Pentateuco, es decir, ellos también contaban con ejemplares del Pentateuco, de la ley de Moisés, que podemos encontrar, que sabemos que son pues lo que hoy conocemos ya como los primeros 5 libros de la Biblia, aceptando de esta manera todo lo revelado por Moisés, pero a la vez también rechazando ciertos escritos del Antiguo Testamento, es decir, todo lo demás del Antiguo Testamento. Aquí es donde se parte y hay esta división entre judíos y samaritanos, donde no se tratan entre sí. Pero ¿por qué le era necesario al Señor Jesucristo? Uno, porque era un lugar de muy poca influencia del cristianismo, ¿verdad? Podemos encontrar que en el área de Judea, en el área de toda esta parte que podemos ver, sin embargo, el hecho de que no había mucha influencia del cristianismo en este lugar, para eso es uno de los parteaguas para que el Señor Jesucristo diga, no, me es necesario, yo tengo que pasar por Samaria, tengo que estar por Samaria. Obviamente él, siendo omnisciente, sabía lo que iba a suceder ahí. No fue casualidad que el Señor Jesucristo se sentara en ese pozo y que de alguna manera se sintiera cansado dentro de su humanidad, porque podemos ver que hubo un cansancio, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo como hombre se cansaba, era hombre, pero a la vez también era Dios, y en su humanidad podemos encontrar que él estaba cansado y por lo tanto estaba sediento a la vez. Pero esto, lo que podemos encontrar aquí al momento de estar meditando en Juan capítulo 4, empezando a leer, dice: cuando pues el Señor entendió que estamos en Juan capítulo 4, ¿verdad? Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque bueno, entendiendo con esto que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y esto era porque iba a haber un confrontamiento, y ese confrontamiento aún no era el tiempo para que el Señor Jesucristo se enfrentara. Sabemos que los fariseos lo único que estaban buscando era una ocasión para hacer caer a Jesús, para tentarlo. El propósito de los fariseos en todo momento nunca fue reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, nunca fue reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios. Nunca fue ese el propósito de los fariseos. El propósito de ellos era hacerle caer en algo para entonces decir, miren, y ese es el que se dice ser el Cristo, ¿no? Entonces, sabemos que buscando todo esto, entonces el Señor Jesucristo decide salir de Judea, se va otra vez a Galilea, pero dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Muy bien, entonces estábamos hablando que el Señor Jesucristo se da cuenta que le es necesario, ¿verdad?, pasar por ahí. Ya vimos algunos puntos de referencia, ¿verdad?, acerca de esto, la parte histórica que les conllevaba el por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Entonces, el Señor Jesucristo ve que era necesario esto porque también sus discípulos entendieron una gran lección al momento de ver este encuentro. Entonces estábamos leyendo en el versículo 5 que el Señor Jesucristo llega a Samaria, una ciudad que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, me recordó a ese canto que dice, cansado del camino, sediento de ti. Bueno, pues aquí Jesús Adrián, por lo que veo, se inspiró en esta historia bíblica, ¿verdad? Porque hace referencia acerca sediento de ti, ¿verdad? Entonces, dice que cansado del camino se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Me recuerda a otro canto que escuché que interpreta, no sé si es exactamente letra y música de Marco Barriento, pero sin embargo hay un canto que dice, dame de beber de tu manantial, dice, dame de beber, necesito más. Entonces podemos encontrar que aquí, de alguna manera, el Señor Jesucristo le pide a esta mujer, y no era cualquier mujer, porque si vamos analizando la historia, era una mujer que estaba en adulterio. O sea, que el mismo Señor Jesucristo
yo quiero que entendamos algo, mis hermanos. El hecho de que estemos abordando el tema del adulterio y cómo Jesús trata el adulterio, no quiere decir que el Señor Jesucristo no quiera tratar con el adúltero, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo no ame a la persona que está en adulterio. O sea, no quiero que vayamos a pensar que entonces estamos cayendo en un fariseísmo, como vamos a ver con la mujer adúltera cuando es llevada, y que estamos buscando apedrear a los adúlteros. No, no es eso. No es esa la finalidad de que entendamos esto, sino que entendamos realmente que el pecado del adulterio, ninguno de nosotros estamos exentos en caer en este pecado, y que sin embargo Dios nos tiene el poder para perdonar, que su sangre tiene el poder para de alguna manera borrar este pecado, para poder de alguna manera lavarnos de este pecado y sin embargo volvernos a presentar ante su presencia de manera santa, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino estamos viendo que aquí el Señor Jesucristo mismo a una mujer que está en este pecado le dice: mujer, dame de beber, ¿verdad? Le está pidiendo que le dé de beber. En el versículo 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, el Señor estaba sediento, a la vez estaban hambrientos y necesitaban algo de comer. Entonces el Señor Jesucristo les dice: pues bueno, vayan ustedes por la comida, yo aquí les espero, ¿no? Ya estoy cansado, estoy agotado, estoy fatigado, aquí les voy a esperar. Y se sienta en el pozo. La mujer samaritana, dice en el versículo 9, le dijo: ¿cómo tú siendo judío? O sea, que hubo algo que distinguía que el Señor Jesucristo era judío. Y por supuesto que la mujer samaritana, conociendo el contexto histórico que a ellos les tenía en ese pleito casado que traían, les dice y le pregunta la mujer samaritana al Señor Jesucristo: a ver, espérate, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice aquí el escritor, que en este caso es Juan, dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, deja claro este pleito casado que traían ellos. En el versículo 10 le responde el Señor Jesucristo y le dice: si conocieras el don de Dios, es decir, lo que Dios puede regalarte, el favor de Dios, si tú conocieras la gracia, que al final de cuentas la gracia es eso, es un don, es un regalo de Dios que nosotros no merecemos. Dice: ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí la otra cosa que podemos destacar en la historia de la mujer samaritana, que es el segundo punto que podemos destacar aquí, es que el Señor Jesucristo utilizó la situación para evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer al momento de encontrar a una persona que puede estar en esta situación? Es buscar la oportunidad para poderle presentar el evangelio, para poderles decir: Cristo es la solución a tu problema. Y Cristo deja estos principios básicos, elementales en el matrimonio para resolver tu problema. Ya estudiamos Mateo 19, que si ustedes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el devocional, ya saben que lo pueden encontrar en la plataforma de Matrimonio sobre la Roca. Ahí es donde estamos subiendo todos estos devocionales, ¿verdad?, que hemos tenido, en el cual ya estudiamos Mateo 19, donde podemos encontrar donde el Señor Jesucristo habla acerca del repudio y el divorcio. Y de igual manera ya estudiamos primero los Corintios capítulo 7, el martes pasado abundamos un poquito en ello. También ya está disponible para todos nosotros en las plataformas, y poder repasarlo, poder recordarlo y tenerlo como una herramienta para poder ayudar a otros a salir de esta condición, o para ayudarlos a guiar a través de la palabra de Dios acerca de su situación. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver del versículo 7 al versículo 15? Que Dios utiliza esta situación de esta mujer para hablarle sobre él mismo, ¿verdad? Entonces, le empieza a decir la mujer samaritana, le hace esta pregunta. El Señor Jesucristo en el versículo 10 le responde y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el versículo 11 la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, la mujer todavía no entendía, su entendimiento todavía no era abierto. Ella todavía no lograba dimensionar con quién estaba hablando. Imagínense qué hermoso hubiera sido, créanme lo que en ese caso a mí me hubiera gustado ser la mujer, en este caso esta mujer adúltera que estaba en este pozo, porque estaba teniendo el encuentro mismo con el Salvador del mundo. Entonces, qué hermosa situación en la cual ella se encontraba en este sentido,
porque estaba encontrando y la salvación estaba tocando a su puerta. Y dice en el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En el versículo 12 le hace otra pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, ella estaba enfocada en el pozo, ella estaba enfocada en la situación, ella estaba enfocada en la sed que representaba este hombre, que era Dios mismo, y le dice: o sea, tú me estás diciendo que tú eres mayor que todos estos. O sea, él hizo el pozo, de aquí tomaron el ganado, sus hijos, y todos ellos han tomado agua de este pozo. O sea, tú me estás diciendo que tú eres mayor que Jacob mismo. Y en el versículo 13 el Señor le responde, dice: respondiendo Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí ya el Señor Jesucristo empieza de alguna manera a preparar el camino, a preparar el terreno para mostrarle la condición en la que ella se encontraba ante Dios. Y de aquí le dice el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí la mujer en el versículo 15 empieza a ver el beneficio entonces de tener esa agua que él estaba diciendo que iba a tener, porque ella decía: bueno, pues entonces ya no voy a tener que venir a este pozo a sacar el agua cada vez que yo tenga sed o que yo necesite agua en mi casa, ya no voy a, porque él dice que va a brotar de mí esa agua. Entonces la mujer le dice en el versículo 15, le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella estaba viendo el beneficio material y no el espiritual, porque ella no estaba entendiendo aún todavía que el Señor le hablaba desde la perspectiva espiritual, ¿verdad? Entonces aquí podemos darnos cuenta que la mujer está viendo el beneficio. Dice: pues entonces dame de esa agua para que yo no tenga ya más sed. Ella está diciendo: pues qué padre, voy a tomar de esa agua, ya no voy a tener sed jamás y no voy a tener la necesidad de venir a tener que sacarla acá. No sé cuántos kilómetros o no sé cuántos metros, no sé a cuánto tiempo estaba de su casa ese pozo, pero sin embargo ella estaba nada más viendo el beneficio material. En ocasiones en nosotros o en nuestras vidas sucede lo mismo. A veces más que todo estamos buscando los pasajes donde digan: no, Dios te va a proveer, Dios te va a fructificar. Y no es que Dios no lo vaya a hacer, Dios te va a bendecir y todo esto. Estamos buscando el beneficio. Pues voy a obedecer a Dios porque si lo obedezco pues me va a bendecir. Estamos yendo más que por el hecho mismo de decir: Señor, me despojo de mí mismo, cargo mi cruz y te sigo. Más que todo estamos viendo un beneficio material y no el beneficio espiritual que nos puede dar el ser obedientes a su palabra. A veces actuamos en nuestras vidas de la misma manera en como actúa la mujer samaritana. Y lo que nos deja como ejemplo aquí, en este caso, es en el versículo 16. Aquí el Señor Jesucristo dice: a ver, o sea, ni por más que te estoy tratando de dar a entender la situación, pues ya voy a tener que atacar el tema de raíz con tu problema para que tus ojos sean abiertos, ¿no? Entonces, en el versículo 16, Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí la pregunta es, o lo que nos podemos hacer es, a ver, ¿por qué tenía Dios, que el Señor Jesucristo, ¿no?, siendo Dios mismo, ¿por qué tenía que mandar a llamar a su marido? O sea, si el trato ahorita era con la mujer samaritana, ¿qué tenía que ver el hecho de mandar a llamar a su marido? ¿Por qué no dijo: a ver, llama a tu hermana? O a lo mejor no tenía hermanos y por eso decidió mejor llamar a su marido. O a lo mejor ya era huérfana porque ya su papá y su mamá habían muerto, por eso no le dijo: ve, llama a tu papá, o ve, llama a tu mamá, o ve, llama a tus parientes. No, el Señor Jesucristo no le dijo eso. Le dijo: ve y llama a tu marido. Y aquí es donde los ojos de esta mujer son abiertos. Y ya no los ojos naturales, que eran con los que veía ella el pozo, y donde veía ella que ya no iba a tener la necesidad de venir a sacar agua porque ya no iba a tener sed jamás, sino que aquí entonces podemos encontrar que lo primero, el Señor Jesucristo le era necesario pasar por esto para que a ti y a mí el día de hoy quedara esta historia que nos iba a dejar una gran lección de vida. Lo segundo era que vemos que Dios utilizó la situación para evangelizar, y esto nos deja un principio a nosotros también para que utilicemos cualquiera que sea la situación para poder presentar a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Y lo tercero, le muestra su condición ante Dios.
Y en el versículo 17, la mujer le responde al Señor Jesucristo: no tengo marido. Jesús, entonces, en este caso, le responde y le dice: bien has dicho, no tengo marido. Y dice el versículo 18: porque 5 maridos has tenido. O sea, el Señor aquí le abrió más los ojos, porque no solamente le mostró su condición llamando a su marido, sino que aún a eso nos muestra aquí su omnisciencia, que todo lo sabe, este atributo de Dios que tiene, porque le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, en el versículo 18 estamos, dice: no es tu marido, esto has dicho con verdad. Entonces yo no me imagino ese momento, ese choque que tuvo esa mujer en ese momento. Y en el versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí ya los ojos de la mujer, los ojos espirituales, ya le habían sido abiertos. Y podemos entender, porque se acuerdan ustedes también en el caso de Eliseo, de su siervo Giezi, donde ellos van y están enfrentando y son sitiados por un ejército. Y aquí Eliseo pide a Dios que Dios le abra los ojos a su criado. Y los ojos de este hombre son abiertos, y dice que pudo ver que había un ejército con carros de fuego alrededor de ellos, y que era mayor el número de ese ejército que estaba con ellos que el que ellos podían ver con sus ojos normales al ejército que les estaba acompañando. Entonces podemos ver que es real esta situación, ¿verdad? Existe, y por eso la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? Que habitan en las legiones celestes. Es decir, existe un mundo espiritual, sí, nuestra guerra es espiritual. Por eso aquí podemos encontrar entonces que la mujer, sus ojos espirituales son abiertos y empieza a reconocer a Jesucristo como profeta, como una persona que puede ver más allá, que puede saber más allá, una persona que nunca antes en su vida había visto, una persona que nunca antes había topado, y que le viene a decir su condición. Entonces el Señor le muestra su condición ante Dios, y eso es parte del Evangelio. Parte del Evangelio podemos ver que el mandato o la forma en que era presentado al principio era: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación del Evangelio, el llamado al arrepentimiento, mostrarle la condición. Entonces, ¿qué podemos ver y entender en todo esto? Es que si no hay un reconocimiento de mi condición, entonces nunca voy a reconocer a Cristo como mi Salvador. Nunca voy a reconocer a Cristo como ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Por lo tanto, nunca voy a lo mejor pueda confesar mis pecados, pero no va a haber arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, el mostrarle con la palabra de Dios al hombre, a como en su momento a lo mejor algún día lo hicieron con nosotros y dijimos: reconozco que soy un pecador, Señor, me arrepiento, y abandonamos nuestro pecado. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No podemos quitar ese renglón del arrepentimiento, porque para ser salvos necesitamos arrepentimiento para con Dios y creer en su palabra, creerle a Él. Entonces, después de esto, podemos encontrar que la mujer, una vez que reconoce esto, en el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Aquí es donde ya explicamos un poquito antes el contexto histórico, ¿verdad? Este fue precisamente el parteaguas de que judíos y samaritanos se separaran. ¿Y por qué? Porque ellos erigieron también un templo. Entonces, en este momento le empieza a decir vosotros. En el versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque aquí viene otro boom, otra verdad y otro principio bíblico, donde el Señor dice: ya no va a ser en los templos hechos por manos humanas, van a ser ustedes el templo de Dios, y la adoración va a venir de ustedes, porque en ustedes va a morar el Espíritu, porque yo me voy a ir, voy a enviar al Consolador, y ustedes ahora van a ser templos del Dios viviente, y en ustedes va a estar la adoración. Y por eso en el versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso dice la Escritura que a lo suyo vino, es decir, que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, a cumplir su propósito para los judíos, pero dice que los suyos no le recibieron. Y esto era necesario de alguna manera también, porque gracias al rechazo que hubo en los judíos, el evangelio se extendió a toda la humanidad, ¿verdad? Y Pablo en sus cartas también lo hace extensivo y hace mérito a esto, de que gracias a que de alguna manera rechazaron el evangelio, fue extenso a todos los gentiles, ¿verdad? A quien no era judío. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice: adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, tomándose él en cuenta que como hombre venía él de los judíos. Entonces dice: mas la hora viene, en el versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Pero la adoración ya no iba a ser en un templo, sino dice va a ser en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso la invitación es también adorar con el entendimiento. Y ahí es donde vamos a nosotros, si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios 14, 15 dice: ¿qué pues? Es una pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por eso la importancia que al momento que estamos adorando a Dios, no solamente repitamos una letra de una canción, o que podemos encontrar en el Padre Nuestro también, donde el Señor Jesucristo nos dice: a ver, no hagan repeticiones. O sea, esto no es una repetición. Háganlo con el corazón, ¿verdad? O sea, háganlo realmente entendiendo lo que están diciendo, lo que están pidiéndole a Dios, la manera en la que están orándole a Dios, pero también canten con el entendimiento. Por eso es importante analizar la doctrina, porque también al igual en cada canción hay doctrina, ¿verdad? Y es importante que lo que estemos cantando realmente vaya conforme a la Escritura, realmente vaya conforme a la palabra de Dios, porque entonces sencillamente esta adoración no va a ser grata ante Dios. Por eso dice aquí entonces en 1 Corintios capítulo 14, 15: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con, o sea, que yo entienda lo que estoy orando. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Por eso cuando había este desorden, y está hablándole a los corintios precisamente, donde todo el mundo hablaba en lenguas, el que daba profecía lo hacía al mismo momento del que estaba orando, el que estaba orando también hacía lo mismo al momento del que estaba cantando, y era un desorden terrible. Por eso entendemos que Dios es un Dios de orden y de decencia, ¿verdad? Ahí es donde viene ese principio, donde Dios es un Dios de orden. Por eso, cuando cantemos y cuando oremos, hagámoslo con el entendimiento. Y aquí es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo: es que tú adoras lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos. Y aquí nos deja otra verdad y nos dice: por eso el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque como Él es espíritu, busca que también le adoren en espíritu y en verdad. Y no solamente esto, sino que dice: es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. ¿Y por qué en espíritu? Porque ya hemos hablado que el espíritu es la parte pensante del ser humano. El alma es la parte de las emociones. Entonces el espíritu, si es la parte pensante, es la parte que va a dar el entendimiento, y al momento de entenderlo va a controlar al alma en las emociones, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que podemos levantar nuestras manos, que podemos de alguna manera, a lo mejor si estamos gozosos, jubilosos, aplaudir también delante de la presencia de Dios. Pero siempre el entendimiento debe regir mis emociones, que no sean emociones desbordadas, sino que sean emociones controladas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando hay un desbordamiento de emociones, entonces ya no se entiende lo que hacemos, y por eso esa gente, cuando luego se levantan después de estarse todas angoloteadas ahí en el piso y que se revolcaron y que hasta hicieron no sé qué tantas cosas, tú le preguntas: oye, ¿qué pasó? No sé. Te dicen: no sé, pues no están adorando con el entendimiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde se contradice ese principio bíblico de llegar a ese desorden. Lucas capítulo 5, 31 al 32. Vamos a leer rápidamente Lucas capítulo 5. Y aquí es la importancia de mostrarle al hombre su condición. Cuando nosotros vamos a un médico,
la intención de ir con un médico es que el médico nos examine, ¿verdad? El médico se va a tomar su tiempo, te va a examinar, te va a decir, a ver, saca la lengua, te va a poner el abate-lenguas y nos va a sacar la lengua, nos va a examinar, va a prender la lamparita con ese foquito, nos van a checar también a lo mejor parte del oído, por si a lo mejor nuestra infección de la garganta no se pasó al oído. Digo, aquí tengo a la doctora y que he visto cómo ha hecho este escrutinio, ¿verdad?, en sus pacientes. Entonces, posteriormente lo que buscamos cuando vamos al médico es que nos examine. Cuando el médico pasa su capacidad de visión de lo que puede ver, es cuando te dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacerte estos estudios. ¿Para qué? Para poder dar con el mal exacto y el tratamiento que te voy a dar, pues sea el más acertado y podamos combatir exactamente el virus o la bacteria que está atacando tu cuerpo. Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32, y entendiendo que Lucas fue médico, ¿verdad? O que la historia nos habla, o historiadores nos hablan que Lucas fue una persona preparada. Por eso el lenguaje que utiliza Lucas es un lenguaje muy bonito, ¿verdad? Y podemos entender el enfoque. Ahorita nosotros que estamos en vida ministerial, precisamente, ¿verdad?, empezamos a ver el tema de por qué Mateo, el enfoque que le da Mateo, el enfoque que le da Lucas, el enfoque que le da Juan, ¿verdad? Desde la perspectiva de ellos, por qué fue escrito, una parte como que para que lo entiendan más los romanos en aquel entonces. Entonces está muy padre entender esto. Y Lucas, fíjense bien lo que dice en el versículo 31 y 32 del capítulo 5. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué dice ahí? Al arrepentimiento. Entonces podemos encontrar en la historia de la samaritana que uno, es necesario, ¿verdad?, toparnos con las personas que necesitan de Dios. 2, utilizar cualquier situación para poderles llevar el evangelio. 3, a través de la palabra de Dios mostrarles su condición, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. 4, indicarles los requisitos de la verdadera adoración, porque la gente dice, no, si yo también asisto a una iglesia, yo creo en Dios, yo esto, yo lo otro, y yo también me congrego y todo, y levanto mis manos, adoro a Dios y esto. A ver, pero ¿cuál es el propósito y el significado de la verdadera adoración? Es precisamente que hayan corazones arrepentidos, ¿verdad? Corazones que estén dispuestos a dejar lo que tengan que dejar por agradar a Dios. Lo quinto que podemos encontrar en la historia de la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, para pasar rápidamente al ver a la mujer adúltera, que son unos versículos por analizar, ahí en Juan capítulo 4, donde estamos meditando, no lo pierda usted de vista. Fíjese bien lo que después le dice, después del versículo 24. En el versículo 25 le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, como diciendo, a ver, tú me dijiste mi condición, me hablaste de que en efecto he tenido 5 maridos y aún con el que estoy no es mi marido. ¿Por qué? Porque ahí lo que el Señor Jesucristo le está recalcando es el principio que Él mismo había establecido. Y que es que solo la muerte puede separarlos, por lo tanto el que estaba tampoco era su marido. ¿Por qué? Porque para Dios el primer matrimonio es el único válido para Él, porque solamente la muerte puede disolver ese matrimonio. Por lo tanto, los otros maridos con los cuales había estado, esto también le hace mostrar la condición del fracaso de esta mujer, ¿verdad?, en su vida matrimonial, y le está haciendo ver que necesita, es decir, que como vimos en Lucas, que Dios no vino para los sanos, sino para los enfermos, no vino para los justos, sino para los pecadores. Aquí la mujer entonces empieza a darse cuenta que este hombre está declarándole todas las cosas. Y en el versículo 26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, le está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy ese que tanto han estado esperando, ese es el que habla contigo. Entonces no me imagino ese otro choque que tuvo esta mujer. Pero en el versículo 27, entonces pues ya a lo mejor venían con el pollo asado. Digo, no sé si existía en aquel entonces el pollo asado o a la leña o no sé cómo. Pero recuerden que los discípulos fueron a comprar algo para comer. Entonces en el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. O sea, también aquí les deja una lección a los discípulos, porque no solamente era esto, sino que el Señor Jesucristo estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es decir, ninguno lo cuestionó el por qué estaba haciendo esto.
Y en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es decir, estaba reconociendo realmente que era el Mesías. Dice, todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo?, les pregunta a ellos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. O sea, le estaban diciendo: Señor, pues te quedaste aquí porque dijiste que estabas cansado, que estabas hambriento, que estabas sediento. Entonces, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? A lo mejor decían: pues a lo mejor la samaritana ya le dio, ¿verdad? A lo mejor huevito, no sé, algo le habrá dado de comer. Y Jesús les dice en el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto me recuerda a otro episodio donde sus discípulos le vienen y le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando. Mientras él les predicaba a los demás del evangelio también. Y les dice: a ver, espérate, es que ellos no son mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquí podemos encontrar otro ejemplo en el cual el Señor Jesucristo les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el versículo 35, ¿no decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Esto nos da ejemplo que una persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador, se arrepiente verdaderamente de su pecado, es un instrumento en manos de Dios, como esta mujer que decidió arrepentirse, reconocerlo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y Dios la usó para que otros más pudieran creer. Y fíjese bien, dice: creyeron en esta mujer, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. O sea, el Señor Jesucristo iba de pasadita y terminó quedándose 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces podemos ver que Dios puede utilizar a un adúltero, por supuesto que sí. Puede utilizar a una persona que cayó en el pecado del adulterio, por supuesto que sí. Heme aquí, pudiera decirles yo. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros podemos entender y podemos analizar de la historia de la mujer adúltera? Es que es necesario que nosotros pasemos por Samaria. Es decir, es necesario que nosotros salgamos al mundo, salgamos a las calles, y cualquier persona que se cruce en nuestro camino lo veamos como ese posible candidato para recibir el evangelio. Utilizar cualquiera que sea la situación, mostrarles con la palabra de Dios su condición, indicarles los requisitos de la verdadera adoración, de lo que Dios está buscando para que sea una verdadera adoración, para que reconozcan a Jesús como el Mesías. Y aquí es donde nos lleva la mujer adúltera. Todos conocemos ya esta historia también en Juan capítulo 8. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, no olvidemos Mateo 19, que la pregunta que le hacen los fariseos era con la intención de tentarle, dice la escritura. Y por eso le preguntan: por cualquier causa podemos repudiar a la mujer. Aquí nuevamente los mismos protagonistas de esta historia, una vez más, son los fariseos. Y los fariseos le trajeron una mujer que no solamente fue por rumor, no fue una cuestión que les contaron a los fariseos y dijeron: oye, ¿sabes qué? Esa vecina anda acostándose con otro hombre. No fue un chisme. Dice que fue sorprendida en adulterio, es decir, que la cacharon en el momento preciso en el que estaba adulterando. Y poniéndola en medio, es decir, recordemos que el Señor Jesucristo estaba ¿en dónde? En el templo.
Entonces los fariseos irrumpen mientras el Señor Jesucristo estaba enseñando y llegan y, a ver, Jesús, aquí te traemos algo. Y la ponen en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Era una práctica que ya no se hacía. Los fariseos, los saduceos y todas las corrientes religiosas ya no andaban apedreando a nadie. Pero recordemos que estaban buscando tentarle. Estaban buscando un motivo para entonces encerrar, apresar a Jesús a la muerte. Entonces podemos encontrar en el 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? En el versículo 6 dice, mas estos decían, nuevamente, ¿con qué dice? ¿Con la intención de qué? Tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es decir, que a lo mejor el Señor Jesucristo, no sé, algunos dicen, o otras personas dicen que a lo mejor estaba ahí escribiendo el pecado de todos los que estaban ahí presentes, que llevaron a esa mujer. Otros dicen que pues no, a lo mejor estaba haciendo alguna muestra a todos los que estaban presentes, enseñándoles, pues así como los maestros utilizan el pizarrón y todo eso, pues en esa ocasión no habían pintarrones, no habían pizarrones, y pues estaba utilizando el piso, ¿no? El suelo, la tierra, para poderles ilustrar a ellos y entendieran un poco más lo que les estaba enseñando. Entonces él estaba inclinado en el suelo, dice, escribía en tierra con el dedo, y en el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, o sea, estaban insistentes en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos ¿quiénes? Los fariseos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Algo que nos deja como lección de esto es que nosotros no somos nadie para juzgar. Cuando nosotros tratamos con alguien que está en pecado de adulterio, ¿sí? Como lo que hemos estado viendo, no es que nosotros lo estemos juzgando, no es Joel el que lo está juzgando, no es Abraham el que lo está juzgando, no es Pedro el que lo está juzgando, no es Victoria, no es Tali, no es Débora, no es Cintia, no somos nosotros los que los estamos juzgando. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mostrarles con la palabra de Dios su condición. ¿Sí? ¿Ellos se van a sentir juzgados? ¿Se van a sentir señalados? Sí, por supuesto. Porque así como, si el pecador está dispuesto y se le ha pasado toda su vida ofendiendo a Dios, si la verdad les ofende, el mostrarle la verdad les ofende, no está de nosotros. Es Dios quien les está mostrando su condición y es Dios quien está tratando con ellos. Imagínense el choque que tuvo la mujer, como vimos, la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le dijo, a ver, espérate, es que bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y aún con el que estás no es tu marido. ¡Pum! Le mostró su condición. A la mujer adúltera que esperaba precisamente que el Señor Jesucristo, siendo el maestro de maestro, en aquel entonces el más famoso, que le dijo, ni yo te condeno, porque Dios no se contradice. Y dice en Juan 3, capítulo 17, 18, desde el 16 al 21, que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Entonces el papel del Señor Jesucristo no era venir a condenar, o sea, Él el papel que venía a hacer era para salvar. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ya vimos en Lucas este principio que él nuevamente refuerza, que él no vino a los sanos, sino vino a los enfermos, no vino a los justos, sino vino a los pecadores. Es decir, que Dios quiere tratar con el adúltero, Dios quiere tratar con todos los pecadores, Dios trató en su momento con cada uno de nosotros en el pecado en el que nosotros estábamos en ese momento, o en los pecados en los cuales estábamos nosotros en ese momento. Y aquí lo que podemos encontrar es que el Señor Jesucristo le dice, a ver, espérate, es que yo no te vine a condenar tampoco. Yo te vine a salvar. Por eso ni yo te condeno. Pero hay algo que le dice, le mostró su condición, obviamente. Es más, el Señor Jesucristo ya no necesitaba mostrarle la condición a esta mujer, porque esta mujer había sido exhibida terriblemente, había sido avergonzada públicamente. O sea, el Señor Jesucristo no tenía que volverle a decir, a ver, ¿sabes qué? Estás en adulterio, mira, no, ya no tenía que decirle nada a esta pobre mujer. Imagínense, no sé si ustedes, pero yo me acuerdo de niño cuando una vez me cacharon, ¿no? Cuando a veces en ese momento o en algún momento nosotros a nuestros hijos, los que tenemos nuestros hijos y los cachamos y se quedan sorprendidos en el acto mismo del pecado que están haciendo, como a lo mejor, no sé, robándose ese chocolate que le dijimos, no te lo vayas a comer, y están agarrando algo que no es suyo. O le decimos, ese dinero no es tuyo, así que nadie lo vaya a tocar, y lo cachamos justo en ese momento agarrando esos 5 pesos. Bueno, pues esa vergüenza, yo no sé la verdad, imagínense, estaban en el templo. Y cuando dice que ninguno de lo que les acusaba estaba y que solamente había quedado Jesús y la mujer, no quiere decir que nada más habían quedado ellos dos. O sea, recuerden que estaba en el templo y le estaba enseñando a mucha gente que le había seguido. Y además estaban ahí sus discípulos. Sin embargo, los que le acusaban, es decir, ahí es donde entra nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros no somos nadie. Es la palabra de Dios la que juzga. Nosotros solamente a veces somos el instrumento de que Dios usa para ayudar a estas personas a acercarse verdaderamente a Dios. Le dijo, ni yo te condeno, pero le dijo algo importante, el arrepentimiento. Vete y no peques más. Esta frase, decirle vete y no peques más, no es solamente que Dios le está diciendo, yo soy el que puede perdonar tu pecado, el que puede borrar tu pecado. Pero le dijo algo importante, vete y no peques más. Y cuando dice vete y no peques más, le está diciendo, ¿sabes qué? Deja el adulterio, ya no sigas en ese pecado. Abandona tu pecado. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. Y por eso podemos encontrar que en Cristo no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y Romanos 8.1, vamos a ir rápidamente a Romanos 8.1. Romanos 8.1 nos dice, ahora pues ninguna condenación, porque recordemos que en Cristo no hay condenación, porque Él no vino a condenar, vino a salvar. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, porque muchos nada más se quedan, no, es que la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sí, pero ¿qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí es donde nos remonta a Gálatas, donde nos habla acerca del fruto del Espíritu y los frutos de la carne. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ya para ir concluyendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Fíjense bien lo que nos dice. De hecho, estamos nosotros en estos días meditando en la iglesia acerca de la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo dice? Fíjese bien cómo dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, todo lo demás que han escrito, todo lo que hemos estudiado, Juan no solamente escribió esta epístola universal, sino que también escribe el Evangelio de Juan y también escribe el Apocalipsis. Y entonces podemos encontrar que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado para cuando ya estamos en Cristo, cuando caemos en el pecado. Sin embargo, Romanos capítulo 6, versículo 1, regresamos nuevamente a Romanos, para cerrar esta verdad, porque entonces diríamos, bueno, pues si tengo abogado para con Dios, pues entonces pues peco, ¿no? Y pues cualquier cosa, pues ahí está. Pues Señor, apelo a ti, ¿no? Tú me dijiste que tú me ibas a abogar por mí ante el Padre. Pues ya pequé, volví a pecar, ¿qué onda? Pues, ¿abogas por mí? No.
Romanos capítulo 6 versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerden que este versículo que dice que abogado tenemos para con el Padre, 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, empieza diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, no está fomentando la palabra de Dios entonces a que pequemos, ¿verdad? Obviamente eso no es el mensaje principal de la palabra de Dios. Sin embargo nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. Entonces, ¿qué podemos encontrar de similitud en la historia de la mujer samaritana y la mujer adúltera? A pesar de que las dos eran mujeres, a pesar de que las dos eran adúlteras, es que el Señor Jesús les muestra su condición y dos, las invita a abandonar el pecado. Ese es el evangelio, a que crean en Él, al mostrarles su condición, de que Él todo lo sabe, y que las invita a abandonar el pecado, es decir, arrepentirse. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, encontramos este principio en esta historia, en estas dos historias. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No vale de nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento que únicamente consiste en palabras. Sí, Señor, estoy arrepentido, perdóname por favor, y lloré en el altar y se lo dije y todo, pero vuelvo a ser el mismo y no abandono el pecado. Es decir, que no vale de nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento que únicamente consiste en palabras, deseos, grandes resoluciones del corazón y buenos propósitos. Hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona sus pecados, no puede decirse que se haya arrepentido verdaderamente. Y ahí es donde entra el pasaje: por sus frutos se conoce el árbol, por sus frutos lo conoceréis. Así que, dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Dos cosas importantes. ¿Para qué dice? Para que sean borrados vuestros pecados. No quiere decir que la sangre de Cristo no tenga el poder para perdonar tus pecados y borrarlos. Pero si tú no te arrepientes, es decir, si tú no abandonas el pecado y te conviertes a que a ese nuevo hombre que la palabra de Dios dice, a esa nueva naturaleza, que por eso cuando estamos en Cristo nueva criatura somos, nos convertimos en esa nueva criatura, entonces dice: así que arrepentíos y convertíos. Dos cosas importantes. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, que si no hay un arrepentimiento y no hay una conversión, tus pecados no son borrados, porque tu arrepentimiento no es genuino. Y luego dice: para que vengan entonces, cuando tú te arrepientes y te conviertes, tus pecados son borrados y van a venir a ti, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que venga esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento, para que esa gracia entonces abunde en nosotros y podamos disfrutar del perdón de Dios. ¿Dios ama al adúltero? Claro, por supuesto, por eso murió por él. ¿Dios nos ama a todos nosotros? Por supuesto, por eso murió por todos nosotros que somos pecadores. Y ahí es donde podemos entonces concluir en los cimientos bíblicos del matrimonio, en la última parte que nos va a llevar esta serie, es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Por eso nosotros nos enseña y nos invita y nos insta que en todo momento, a lo mejor nuestro pecado no sea el de adulterio, pero puede ser otro pecado que está escondido ahí. Puede ser otro pecado que a lo mejor nadie más conoce más que Dios y nosotros. Y no podemos ni engañar a Dios, y a la verdad también nosotros ni nosotros mismos podemos engañarnos, porque conocemos nuestra verdadera condición y situación ante Dios. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Por eso decía: aún líbrame de los pecados, líbrame aún de esos que son ocultos. Líbrame de todos ellos. Aquí, mis hermanos, entonces podemos entender y podemos darnos cuenta que Dios lo que nos insta y nos motiva es a que como matrimonios, el uno al otro nos ayudemos para caminar siempre en el temor a Dios y en la voluntad en Él.